En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, el 225, que circula por las televisiones locales de las provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Tantos temas hemos insistido en estos programas anteriores que nunca se terminarán. Y a los jóvenes y a los niños hay que darles la palabra. Y dicen que los niños son el presente, y también podríamos decir que los jóvenes son el presente y el futuro. Son el futuro, o mejor, son el presente. Deben ser el presente porque las generaciones van pasando y cada uno debe dejar su legado en este paso por la tierra. Y en ese sentido queremos en este programa abordar el tema de la participación de los jóvenes en tantos campos, en el campo de la cultura, en el campo del medio ambiente, en el campo del agro, del deporte, de la artística, de la ciencia y también, ¿por qué no decir, en la misma política? Los jóvenes, al parecer, a la política le tienen cierta resistencia, pero este programa los va a dejar tocados para que se interesen y además se vinculen y participen en tantos procesos de carácter político que existen en Colombia. Tenemos un invitado muy especial, es Jorge Enrique Ortiz Ruiz, un estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Industrial de Santander con sede en Barbosa, y además un líder destacado allí a su corta edad, como lo van a ustedes a notar, quien va a hacer una exposición de su experiencia acerca de cómo ha visto a sus amigos, a sus pares, a los jóvenes, y los va a invitar también a que se vinculen a estos procesos electorales que se avecinan terminando este 2021 y en el 2022. Queríamos preguntarle a Jorge Enrique, ¿cuál es su currículo? ¿Dónde estudió su primaria, la secundaria? Y ya hemos comentado que la universidad la viene implementando, desarrollando en la UIS de Barbosa. Don Juvenal, muchas gracias por la invitación, a todos los que nos acompañan también en el programa. Sin duda alguna un espacio muy interesante, no solamente para abordar temas, como su merced lo decía, nunca se van a acabar los temas, pero es evidente que el tema de la juventud hoy en día ha tomado una trascendencia y una importancia tal vez en el momento coyuntural por el cual estamos atravesando como colombianos, como barboseños, como moniquereños, de nuestros departamentos de Boyacá y de Santander. Entonces yo les cuento, yo soy estudiante de educación pública, siempre he sido educación pública, arranqué por el Instituto de Comercio, Instituto Integrado de Comercio en Barbosa, Santander. Terminé mis estudios en otro colegio público en el corregimiento de Cite de Barbosa, Santander, el Trinidad Camacho Pinzón. De ahí, con el compromiso también de sentir tal vez ese reconocimiento, ese también patriotismo local con mi municipio, decidí empezar a estudiar Ingeniería Mecánica en la sede de la UIS de la Universidad Industrial de Santander, en Barbosa. Arranqué allí mis estudios y ahorita estoy culminando en Bucaramanga, ya voy en noveno semestre de Ingeniería Mecánica, terminando, obviamente con tal vez una opinión que más de uno me ha hecho cuando se ve que hay un joven participando en el escenario político e interesado en el escenario político y electoral.
Y es desde aquí donde más de uno me hizo la pregunta de por qué no estudiar tal vez derecho, ciencia política u otra cosa afín al ejercicio y al desarrollo político. En lo cual pues me vi en la necesidad y también en la honestidad de contar que la sede de Luis Barbosa no tiene más que programas de ingenierías. Entonces por el hecho de estar cercano a mi familia, a mi territorio, a mi provincia, entonces decidí arrancar por allí. Sin embargo, al día de hoy todavía contemplo la posibilidad de seguir estudiando derecho. Tengo 25 añs, estoy terminando cuasi ingeniero mecánico, digo yo, y me ha tocado obviamente en el ejercicio paralelo al desarrollo de la participación política también aprender obviamente temas de trascendencia nacional. He participado 3 veces en el Congreso de la República Estudiantil, representando a mi universidad, a mi municipio, representando a mi departamento Santander, también allí en el Congreso, reconociendo el tema legislativo. También he escudriñado un poco, indagado un poco acerca del tema ejecutivo también. Tuve la oportunidad de ser candidato al Consejo Municipal de Barbosa Santander en el 2019. Tuve la oportunidad de quedar electo antes del escrutinio, el escrutinio general, y pues sin duda alguna sigo motivado, como decía don Juvenal, en ser partícipe del escenario político, del escenario electoral, de fomentar. Yo creo que el ejemplo es el que tiene que hablar y es vital desde ahí. Así, bueno, Jorge Enrique, ¿y cuándo le picó esto de la política o de la participación tanto en su colegio secundario como en la universidad? ¿Cuándo le surgió esa motivación por el interés político? Tengo que aceptar que esto, digamos que así como cuando uno nace con un talento, con un don, también se identifica desde muy pequeño. Algo que me recalcaba muchas veces mis docentes y le decían a mi mamá era que yo hablaba todo el tiempo, o yo estaba socializando todo el tiempo, yo molestaba incluso todo el tiempo. Entonces de ahí siempre me ha gustado el tema de estar en constante comunicación, en tomar tema también de vocerías y liderazgos. La oportunidad que tuve de ejercerlo como rol ya electo fue como contralor de mi colegio, el Trinidad Camacho Pinzón en CITE, ya en grado 10º. Y desde allí entonces pues me picó eso que dice uno, pues el tema de liderazgo, ¿no? Que es importante reconocer que antes de ser político eres líder y has construido eso por naturaleza porque te nace de voluntad, de corazón hacer las cosas. Entonces hay una anécdota muy bonita que siempre he contado en mis capacitaciones y es el hecho de que una vez de pronto así como quien dice uno como joven desparchado en la casa en las vacaciones de mitad de año, me vi en la necesidad de encontrar una problemática en mi municipio y era que había muchos animales en el problema de la zoonosis, lo que uno reconoce en estado de ambulante en Barbosa. En su momento tal vez alcancé a contar eran 54 animales en estado de ambulante, de los cuales todos estaban en la calle, pues en las condiciones obviamente indignas que le ofrecen obviamente la calle a un animal. Y de ahí me surgió la idea de empezar a recoger las sobras, hay que decirlo como es, las sobras de los restaurantes que venden pollos, y empecé a recogerlos y empecé a repartirle esos animales. Y dije, pues es un recurso que en última se pierde y que en buena medida lo puedo también rescatar y empezar a llevarle a estos animales. Y tal vez hice ese ejercicio los 2 meses de vacaciones, hasta que un día una anécdota sí me tocó clara y una situación, y fue que al ver la gente tan reiterativa que cumplía con esta actividad cada día, alguien me preguntó, dijo, bueno, ¿y qué político está mandando a hacer eso? Y estamos más o menos en la fecha cercana a elecciones, y entonces yo le dije, no, ningún político, soy un joven que me interesa hacer el ejercicio y me llama la atención y por eso quiero colaborar pues con los animales. Entonces, ¿qué hay? Si los animales tienen derechos, los jóvenes también, ¿no? Los seres humanos desde luego, que tienen y tenemos derechos. En el tema de la juventud, ¿qué derechos usted ha estudiado, ha indagado y ha luchado por ellos? Ok, digamos que empecemos por reconocer obviamente, y es algo que el artículo 45 nos decía, pues que la Constitución, que el Estado y la sociedad tienen que proteger al joven y a su vez también tiene que darle o permitirle un desarrollo íntegro, ¿no? De ahí digamos de que eso es lo que dice bien la Constitución, pero al día de hoy es otra realidad, ¿no? Podemos identificar incluso como hace unos meses el estallido social fue quienes fuimos, incluso estuvimos al frente del paro nacional, fuimos los jóvenes, tristemente colocamos los muertos. También abono a que muchos nos articulamos, hablamos acerca de este ejercicio de complementarnos, de reunirnos, de proponer también, de participar de escenarios políticos. Y desde allí entonces implicamos muchas necesidades que no solamente viven los jóvenes en su país, en su territorio, sino también que viven a nivel nacional, y también sus padres y también sus abuelos y todo en general. Eso es un ejercicio ecuménico. Entonces llegar a ese punto de pensarnos en que tenemos derechos, pero muchas veces no tenemos deberes y no los cumplimos, como hace también el control político, el participar de la política. Y de ahí
he identificado tal vez que las condiciones de vida del joven hoy en día es muy triste. Tenemos personas, y muchos se ríen con este concepto, los ninis, ni estudian ni trabajan, pero es que las condiciones de vida han cambiado y hoy en día hay mucha gente que ya estudió, pero no encuentra trabajo con lo que pues estudiaron. Al día de hoy casi hay un 23% del desempleo juvenil en Colombia. Al día de hoy la educación superior ha alcanzado solamente un 52%, la educación media un 72%, entonces Sí, evidentemente ahora, las condiciones son diferentes. ahora hay derechos y alguien ha expresado que se pueden tener los derechos, pero hay que gozarlos, Sí, disfrutarlos, que los estados lo cumplan, los gobiernos y la gente pues también haga uso de esos derechos sagrados que tiene el ser humano. Los jóvenes siempre históricamente han sido muy rebeldes. Esa es una de las características del joven, ¿no? El joven que no sea rebelde, pues bueno, habrá que preguntar cómo lo inquietamos, Sí. ¿no? Hay que inquietarlo. Y se han rebelado contra las objeciones, lo que llama la objeción de conciencia, en dos campos precisos. Objeción de conciencia contra los credos religiosos, ¿no? Que en los colegios, por ejemplo, si yo no comulgo con un credo religioso no me pueden obligar, o también frente a mis creencias, pues que pueda aceptar el aborto, por decir algo. Por mi conciencia religiosa no lo acepto. Y también la objeción para no prestar el servicio militar. Entonces, ¿cómo usted ve esas dos objeciones de conciencia del caso de Colombia? Digamos que de la objeción de conciencia mi concepto, y lo voy a referir directamente al tema de la prestación de servicio militar, es que sin duda alguna yo lo vería de que debemos gobernar, nuestros gobernantes, incluso quienes aspiramos a ser gobierno, deberíamos gobernar y debemos legislar de la mano tal vez del tema de la voluntariedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que muchas veces los jóvenes a sus 18 años, al alcanzar su mayoría de edad, digamos de esa forma, entonces no tienen otra oportunidad, sus condiciones de vida en su municipio, en su localidad, tal vez familiares, no le permiten pensarse tal vez a como otros han tenido la oportunidad. Yo colocar ahorita la cifra del 52% de las instituciones de educación superior es apenas la cobertura que tenemos, ¿sí? ¿Cómo alcanzar al 100% la cobertura a nivel nacional, que todos los jóvenes puedan estudiar? Entonces, de aquí yo creo, y sería importante ver el ejercicio, yo creo que más de uno, tal vez pega el grito en el cielo y dice el tema de la objeción de conciencia, y sobre todo en el tema de la prestar servicio militar, es algo que en últimas dicen, es prestar el servicio a su patria, ¿sí? Pero me gustaría también ver cómo el joven le presta servicio a su patria desde el ámbito académico, desde el ámbito político, desde el ámbito social y no solamente desde el ámbito de, digamos, un discurso guerrerista que en últimas lo han usado también electoralmente muchas veces y que en últimas terminan ellos enfilando problemas y guerras que no son de ellos. Hay alguien en el Congreso que dijo que él prefería ver un guerrillero alzado en armas en el monte y no en el Congreso. Yo creo que todo lo contrario, yo creo que lo preferiría verlo en el Congreso, discutiendo con ideas, con opiniones, y no seguramente pues en el monte. Entonces igual me gustaría ver también a los jóvenes, o vernos como jóvenes, también desde el ámbito más bien académico y no desde el ámbito guerrerista. Entonces, yo creo que aquí también es importante avanzar en el tema del proceso de paz, que logremos en buena medida implementar la paz en los territorios, sobre todo en los que están golpeados todo el tiempo por la violencia, y que yo creo que un claro ejemplo para eso sería que el servicio militar sería voluntario en Colombia, que no sea algo exigido, porque es que muchas veces el joven no tiene otra oportunidad y le toca cumplir con eso porque es exigido. Bueno, esta es la entrada que hemos tenido con este programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con Jorge Enrique Ortiz Ruiz. Jorge, lo invito a una primera pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Habla que un joven no le guste hacer absolutamente nada, no. Hay diversidad de campos, desde la vida laboral, la vida económica, la vida cultural, la vida social, deportiva, donde los jóvenes tienen que hacer presencia. Y sí que han hecho presencia los jóvenes desde el 2018, 2019, 2020 y este año 2021, con grandes movilizaciones. Es decir, se salieron de los chiros los jóvenes porque no tienen trabajo, porque no tienen estudio, porque otros derechos consagrados en la misma Constitución del 91 no se cumplen, y ya dijeron, no, la copa se rebotó
vamos a protestar pacíficamente. En la gran mayoría de los 1000 municipios, cerca de 800 municipios, los jóvenes salieron a la calle. ¿Quién los convocó? Su desencanto por la situación que están viviendo. Y Jorge Enrique vivió esta problemática aquí en la provincia de Santander, en Vélez, y conoció lo que se daba también por la provincia de Ricaurte. ¿Qué dejó este movimiento de los jóvenes en las provincias acá cercanas a nuestro territorio? Gracias, don Juan, por la pregunta. Podemos hablar con todo el plus del ejercicio porque lo acompañamos, hicimos parte de él, no solamente en este último que fue el 2021, venimos del 2018 también articulándonos con FECODE, con varias organizaciones, agremiaciones, sindicatos, con la juventud del ciudadano de a pie que también indigna pues cómo se ha venido tal vez desarrollando su país. Es evidente que el estallido social tiene múltiples problemáticas que lo recogen, que los agrupa, y aún así decía uno tal vez en el contexto del paro nacional de este 2021, y uno decía, o sea, si la gente en Colombia, aún así estando dentro de pandemia, logra, o sea, sale en un paro, es porque seguramente es más grave todavía la situación del paro que la misma pandemia. Entonces, nos dimos de cuenta un montón de problemáticas que no solamente abarca el tema nacional, sino también el tema local. En Barbosa tuvimos varias movilizaciones, acompañamos movilizaciones aquí en Moniquirá, en Puente Nacional, en Vélez, en Huetza, todos como provincia articulados, apoyando, respaldando, llevando también el espacio pedagógico, que no fuera algo más allá de salir a las calles a dar vueltas, sino que también nos indagáramos acerca de esa reforma tributaria, la pensional, la laboral, la de salud, que movilizaba a la ciudadanía, tal vez de esa brecha tan grande que existe, obviamente, de desigualdad en Colombia, ver el tema de la pobreza extrema, la pobreza monetaria, cómo aumentó casi 3-4 puntos porcentuales cada una de ellas. Pasamos a tener casi 43% de pobreza extrema en Colombia, un ciudadano colombiano que vive con menos de 333.000 pesos al mes, o la pobreza monetaria que creo que está en el 21% en este momento también. Entonces, sin duda alguna hay múltiples problemáticas que nos recogían. Lo que sí me dejó como enseñanza, como ejemplo, y que incluso lo vamos a enrolar con el siguiente tema, que es de los consejos municipales de juventudes, es que los chicos se dieron cuenta que más allá de llegar a las calles tal vez a mostrar su indignación, es también llegar a los escenarios donde se toman las decisiones para poder proponer algo. Es ahí, es la articulación de ellos, es ver ese liderazgo que incluso llevar una arenga en la calle le empieza a generar a usted ese furor, esa motivación a participar del escenario político. Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar con algunos chicos, en Barbosa sobre todo, eran más o menos 20 chicos que hoy en día todos son candidatos a los consejos municipales de juventudes y que desarrollaron su rol dentro del paro y que más de uno se dio a conocer dentro del ejercicio del paro porque vieron las capacidades, las cualidades, las necesidades de empezar a contar o a ganarse estos espacios también en representación de las comunidades. Jorge, y el presidente Iván Duque como que no le importaba, ¿no?, toda esa gran movilización y montó su programa de televisión, ¿no? Decían que era un excelente presentador de televisión, ¿no?, hablando de tantas cosas, pero no atendiendo el clamor de esas grandes movilizaciones que se dieron en todo el país y principalmente los jóvenes, fueron los que se colocaron en lo que se conoce hoy como las primeras filas, sí. Las primeras filas allí exigiendo. Bueno, también hubo la actuación de la policía que fue supremamente fuerte, ¿no?, y muertos que dejó esta explosión juvenil del 2021 exigiendo sus propios derechos y reivindicaciones laborales, económicas, contra la reforma tributaria, y esto de la pandemia también que venía además sumando tantos muertos en el país. Los flores donde se trenzan triples amores y los arados. Y al fin Duque convocó entonces, ante la presión de los jóvenes, pues se inventa un conversatorio, ¿no?, un pacto Con las juventudes. De juventudes. Y sí, todos los jóvenes que fueron allá eran o quedaron muchos por fuera de esa convocatoria. Digamos que el tema de los pactos de las juventudes podemos verlo como seguramente más de un ciudadano colombiano lo vio, y es como un contentillo, le dice uno eso, ¿no? Como que eso era como por descarmar ahí la cosa. O sea, es triste como darse cuenta incluso que en la primera semana del paro nacional, después de tantos muertos, después de tanta brutalidad policial o abuso policial, también eso era de parte y parte,
O sea, aquí no nos colocamos a defender a ninguno porque ambos bandos, quien está haciendo tanto, digamos que vandalismo, como tanto al policía también que dentro de su fuero y su uniforme, entonces también pase a tomar otras, tal vez otras formas de reprimir la protesta, que no estamos de acuerdo con eso, pero lo que sí nos dimos cuenta fue que a Iván Duque o sea, le valía nada, le daba igual. Incluso quienes analizamos el contexto de la reforma tributaria cuando se retiró, llegamos a pensar que él no la retiró porque evidentemente había muertos en Colombia, sino más bien porque le faltó, digamos, dentro de su ejercicio de ejecutivo, llegar a acuerdos con el legislativo para poderla aprobar, que lo vinieron haciendo hace unos días, ¿no? Entonces, evidentemente, el clamor estaba ahí, la población estaba saliendo, aún así con pandemia, era importante que los jóvenes estuviéramos ahí porque muchos de nuestros padres también trabajan y no tienen la oportunidad de salir a protestar, aún así estando de acuerdo. Nosotros le apuntamos a tal vez una protesta un poco más pedagógica, tuvimos la oportunidad de hacer murales con la indignación, plasmando allí la indignación, tuvimos la oportunidad de hacer conversatorios también, y evidentemente el pacto con las juventudes era como un contentillo que estaban dando a las comunidades, pero que en últimas algo sí nos sirvió como ejemplo de eso, y fue cuando nos dimos cuenta que los jóvenes también en sus municipios marchaban, no por los problemas nacionales, sino por los problemas locales. Sí. Ver, por ejemplo, cómo a nivel nacional proponían ya entrar a clases presenciales, digamos, en los colegios públicos, pero darse cuenta cómo en sus colegios públicos de su territorio ni siquiera tenían lo más básico por un protocolo de bioseguridad: agua y jabón. No tenían agua, no tenían baterías de baños, no tenían sillas, no tenían tableros, nada. Entonces dice uno, están desconectados de la realidad. Entonces el problema no solamente es a nivel nacional, sino también de nuestros gobernantes a nivel local. Sí. Y nosotros intentamos incluso desde Barbosa llevarlo a una mesa local para discutir todas estas pues, dificultades que tienen toda la población, no solamente en términos de juventud, no en términos de educación, sino en todo. Y pues, tristemente el gobierno local tampoco accedió a proponer algo más allá de eso. Sí, y aparecieron una categoría o como unas nuevas agrupaciones de jóvenes, los llamados ninis, ni trabajo ni estudios. Sí, sí. ¿Eso se escuchó también aquí por las provincias? No, claro, no, y yo por ejemplo comentaba hace un momento el tema de los ninis, o sea, hay gente que incluso no puede estudiar porque no tiene las condiciones, su familia no se los permite, no tampoco tal vez su lugar, su entorno no se lo permite, pero a su vez hay gente que sí logró estudiar pero que todavía no encuentran empleo con lo que estudiaron. Yo les coloco un ejemplo y por eso incluso el tema de los consejos municipales de juventud es importante. Si hay alguien a quien deben consultar las necesidades de los jóvenes, es propiamente a los jóvenes, ¿sí? Entonces si le preguntamos a un señor de 670 años acerca del tema de juventud, va a decir que para desarrollar al joven necesita o cultura o deporte. Pero hay otros temas importantes, por ejemplo alguien que se gradúa a los 15 años del bachillerato y entra directamente en una universidad que tiene las calidades para hacerlo, a los 20, 21 ya está buscando empleo y no encuentra un primer empleo. Y no encuentra una empresa que lo vincule al ejercicio, y no encuentra ni siquiera desde el ámbito público alguien que lo enrole y lo mantenga en su municipio. Entonces yo a esto le llamo, por ejemplo, fuga cerebros. Hay gente que se preparó, que son muy piros en lo que se prepararon en su academia, pero termina yéndose a competir a otras ciudades principales y a otros países, obviamente con más competencia, por temas que no consiguió pues seguramente en su provincia o en su municipio. Y quedan las luchas un tanto aplazadas, ¿no? Se lograron cosas muy importantes con la denuncia, con la protesta, por el pliego de peticiones que pasaron las centrales obreras no los atendió el presidente de la República. Vamos a hacer una nueva pausa en este programa de Diálogo de la Cumbre Televisión y ya continuamos. Escribir y leer, todo un gran placer. Adquiera y lea con su familia los libros del autor Juvenal Nieves Herrera. Libros como La identidad de un pueblo, Moniquirá. Interrogar o examinar. Eróticos y eróticas en Tetune. Poemas de libre vuelo. Cuentos breves de extensión limitada. Cuentos, historias y relatos. Izquierda, centro, derecha. Ideario educativo y pedagógico. De venta en las librerías y papelerías de Moniquirá y la región. Gracias por compartirlos. Juvenal Nieves Herrera. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. En este programa que estamos adelantando con un líder juvenil de Barbosa, Santander, Jorge Enrique Ortiz Ruiz. Jorge Enrique, llamado para los amigos Quique, ¿no? Pues sí, señor. Que ahora la audiencia lo reconozca y cuando subamos este programa a YouTube, seguramente que todas las fans
y todos los jóvenes amigos pues están pendientes de este programa. Súper. Usted como líder decía, y además que entiendo que ha participado en todo este proceso de la convocatoria a los consejos municipales de juventud. Se han convocado entonces a esa participación. Jorge Enrique, ¿cómo ha visto ese proceso en todos los pueblos por donde ha caminado aquí por las provincias de Santander? Ok, don Juvenal, gracias. Bueno, seguimos contando. Entonces, sí, hecho partícipe quizás desde el año pasado. Yo les cuento una cosa y es que este tema de los consejos municipales de juventud es primero, enmarcado en la ley 1622, venía desde el 2013, que no se celebraban. Y hasta el 2018, con la ley estatutaria 1885, se convocó a una elección que era para el 2020. El tema está que pues, nos cogió la pandemia, nos sorprendió a todos, y el tema quedó pues pospuesto, digamos de esa forma, para este año, que este año sí o sí se tendrán que elegir este 5 de diciembre. Antes de este 5 de diciembre incluso teníamos una fecha que era el 28 de noviembre, y el calendario electoral que emitió la resolución de la registraduría iba acorde a las fechas de los 28. Digamos, el proceso arrancó el 1 de junio, cerraba el 28 de julio las inscripciones a candidaturas, las inscripciones de recolección de firmas, luego ampliaron un poco más el tema de la recolección de firmas para las listas independientes. Entonces yo lo que puedo decirles o contarles acerca de este proceso, del cual he hecho partícipe desde la parte pedagógica, educando a los jóvenes, explicándoles, fomentando la participación de ellos en estos escenarios de toma de decisiones, aunque tengo también un concepto propio del proceso, y es el siguiente. Digamos que es un escenario, es un consejo con S, a diferencia del consejo municipal que es con C, y es porque este consejo es consultivo. Entonces yo digo una cosa y es, si realmente nuestros gobernantes quieren desarrollar y dar unas buenas condiciones dignas de calidad de vida y de desarrollo a la juventud en sus municipios, ¿a quién debe consultarle? Pues a los jóvenes del municipio, que viven las necesidades, que las perciben diariamente, que las sufren. Entonces, ¿a quién se le debe consultar? A ellos. Es ahí donde el papel de los consejos municipales de juventudes tiene que estar enmarcado, tiene que estar celebrado. Esto se va a realizar en 1097 municipios del país. Yo les tengo, por ejemplo, una cifra y a mí me sorprende. Desde mi posición y desde mi experiencia y tal vez desde mi análisis, es un ejercicio de cartón porque va a ser consultivo. En últimas dependerá de la voluntad política de los alcaldes, que son los que mueven el recurso, pues, o son los ordenadores del gasto. Entonces dependerán obviamente de la voluntad de su alcalde para poder ejecutar esas propuestas, esas obras, esas ideas que ellos tengan para el disfrute, el goce y el desarrollo de la población joven de su municipio. Pero lo que sí celebro es que tenemos casi 46.401 candidatos a la fecha, que hoy en día están en campaña en 1097 municipios del país, en algunas ciudades principales como Santa Marta, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Entonces yo celebro que hay una buena participación, muchos jóvenes que estaban tal vez desde un lado mirando el ejercicio político y esta vez se atrevieron a meterse en el escenario político, en el escenario electoral, a competir. Hoy en día son candidatos y esperan que este 5 de diciembre ojalá sean elegidos en sus municipios para representar esa población joven de su municipio entre los 14 y los 28 años de edad. Entonces yo quiero hacer aquí de paso la invitación a todas las personas entre 14 y 28 años que ven este programa, que nos acompañen con ese voto, que escuchen las propuestas de los chicos, que también les abran el espacio, que salgan a votar ese 5 de diciembre por ellos para que seguramente empiecen a darle molde a esas problemáticas. Nuevamente repito, si hay alguien a quien deben consultarle los temas de juventudes es propiamente a los jóvenes del municipio, a los consejos municipales de juventudes y no al señor disculpen la expresión o discúlpenme colocar edades de 60, 70 años que está ahorita como secretario de desarrollo del municipio y tiene una concepción pues errónea muchas veces o ya un poco más quedada del proceso de desarrollo de la juventud, es que solamente creen que lo desarrolla o la política, o el deporte o la cultura. Y los jóvenes también necesitamos empleo, emprendimiento, necesitamos educación, muchas más formas. Quique, ahora en este proceso, ¿por qué en términos generales lo que se ha sabido es que la participación de los jóvenes es muy poca? ¿A qué se debe ese fenómeno, Jorge Enrique? Bueno, yo me atrevería a decir que no solamente los jóvenes, si nos citamos en cifras, por ejemplo, colocamos el censo electoral nacional, que son 37 millones de colombianos, y si nos citamos en la fecha de las elecciones de la contienda electoral del 2018, sabemos que en presidenciales solamente votaron 52% de la población, casi 20 millones de personas. O sea, hay 17 millones de personas en Colombia que no están votando, pero que sí reciben, obviamente, subsidios, beneficios del gobierno, que obviamente disfrutan y hacen parte del goce de los escenarios, tanto públicos como privados, que también pagan impuestos todo el tiempo, pero que se enajenan del desarrollo, del ejercicio y la responsabilidad que trae también por Constitución el voto. Y es que nosotros tenemos derecho a votar, pero también tenemos deberes, y el deber es hacer control político, acompañar los procesos públicos
donde pues en últimas el recurso público es sagrado para todos porque sale de los bolsillos de cada quien. Entonces, de esos casi 18 millones de colombianos, 17 millones de colombianos que no participan en el escenario político, lastimosamente hay muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes, la cifra más o menos de población joven en Colombia son casi 13 millones, 12 millones 700 mil jóvenes, entre 14 y 28 años, que es la edad en la cual catalogan jóvenes en Colombia la ley 1622 de 2013. Y dentro de esta población hay mucho joven que se considera político, que no tenía una buena experiencia desde el rol político, que tal vez un politiquero, discúlpeme la expresión, pero es así, un politiquero tal vez les dio una esperanza diferente, una oportunidad diferente, una propuesta diferente a las realidades de ellos y nunca las cumplieron, que se dedican también a hacer política pues desde el ámbito de aprovecharse de las vulnerabilidades de las personas. Entonces, eso es de que la percepción de todo ciudadano, sin embargo, los jóvenes están ahí metidos, por eso digo, incluso, yo coloco aquí un ejemplo, si nosotros como jóvenes estuviéramos organizados fácilmente, entre 13 millones organizados, podríamos colocar presidentes, o alcaldes, o concejales, o gobernadores, o diputados, o congresistas, pero pues el tema de la desorganización, y también pasa, aparte del tema de las juventudes, pasa también con el tema de la mujer. Vemos como el 52% de la población en Colombia son mujeres, pero la misma historia, no se organizan, no se apoyan, no participan del escenario político y público, y por eso entonces hay una poca participación de ellos. Entonces yo creo que lo que ha entendido el joven hoy, sobre todo después del estallido social, es que sin duda alguna tienen que empezar a ganar esos espacios de toma de decisiones, a participar de esos espacios de toma de decisiones, a no es quedarse a un lado criticando o viendo, sino también empezar a proponer, eso es importante. Y es lo que seguramente estos chicos también de los consejos municipales de juventud van a empezar a ser propositivos y a empezar a prepararse para, ojalá, como quien dice y decía Jaime Garzón en su momento, que nosotros los jóvenes tomamos la dirección de nuestro propio país. Entonces, más de uno estamos haciendo el ejercicio y desde hoy, pues, hay esperanza. Hay casi 46.000 jóvenes que están intentando un ejercicio electoral y candidaturas a los MJ y esperamos que siga y que esa política por fin se dé ese relevo generacional. Sí, ¿cómo romper? Usted lo ha dicho, Jorge Enrique, históricamente ha existido abstencionismo en Colombia. Y como el voto no es obligatorio, pues la gente dice, pero ¿para qué voy a votar? Yo no voy a perder el tiempo, los políticos no cumplen, ¿no? Hay un desprestigio de la política, lamentablemente, que es lo que usted señala como politiquería. Pero sí, habrá que hacer muchos trabajos, las organizaciones políticas serias, ¿no? Llegar a los jóvenes, a las mujeres, a todos los sectores poblacionales para que se interesen y en últimas también aporten para la transformación de este país. Pero bueno, yo le tengo una de las frases que uso en mis capacitaciones con el tema de juventud, es que yo le digo a los jóvenes, si uno no se mete en la política sí se mete con uno. Y hay otra frase que dice que jóvenes, hacer política porque si no la hacéis, otros la van a hacer en contra de ustedes, seguramente. Y eso es una realidad aquí en Colombia, por eso el joven está motivado hoy en día a participar de esos escenarios. Y la otra que también me parece que es un plus, no me acuerdo el autor de quién es, pero dice que los malos políticos en Colombia son elegidos por los buenos ciudadanos que no salen a votar. Entonces ahí está el claro ejemplo también de que hacerse un lado de la responsabilidad del voto tampoco sirve. Interesante. Ahora, Jorge Enrique, ¿y qué estrategias desde su experiencia, desde su trabajo en este corto tiempo de vida, pero de gran compromiso que estamos apreciando en Jorge Enrique en estos términos pues, de la comunidad y en términos de la política, qué estrategias se podían presentar para motivar a los jóvenes a que se integren con la política, que participen más activamente en la política? Yo creo que como experiencia, y lo puedo decir a modo personal, he tenido la oportunidad, yo llevo casi 7 años haciendo el ejercicio de liderazgo, que todos somos líderes desde, tal vez incluso desde nuestras casas, pero entonces desde el ejercicio de liderazgo que he desarrollado y desde el proceso político que me metí, que son los últimos 4 años, lo que he aprendido es que el ejemplo y la experiencia es lo que puede hablar por más allá del discurso bonito, pues, y de obviamente las propuestas que tengas. Al político lo deben medir realmente es por los resultados. Entonces yo tuve la oportunidad, por ejemplo, les cuento, en el 2019 de ser candidato al Consejo Municipal de Barbosa, Santander. Yo era el candidato más joven de todos los que estaban aspirando. Era dentro de 195 candidatos, era el único sin candidato a la alcaldía. Y ver dentro de este ejercicio, pues, como la gente, digámoslo de esta forma, no apuesta por una candidatura de este tipo, que la haga una persona joven, que la haga una persona sin candidato a la alcaldía, pues obviamente va a salir un montón de estigmas. Y aquí obviamente puedo colocar ejemplos, obviamente generaciones mayores incluso que nosotros. Yo tengo 25 años, estoy próximo a cumplir 26. Y dentro de este ejercicio entonces hay parte de que el joven no participe en el escenario político es porque el estigma que genera la sociedad o que genera las personas mayores que él no le abren los espacios, no le abren los escenarios. Entonces yo digo a los jóvenes, primero, importante capacitarnos, prepararnos para saber qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Eso es importante.
Yo tuve la oportunidad de ser candidato y cuando me di cuenta incluso hablaba con personas que habían sido concejales de mi municipio y aún así no tenían ni idea, disculpen la expresión, ni papa, de lo que habían hecho tal vez en 1 o 2 periodos en el consejo. No sabían, no tenían ni idea de la ley 136 del 94, la 617 del 2000, no tenían ni idea de nada de lo que era concerniente al tema de consejos. Ni siquiera se leyeron la Constitución en el artículo 303, donde están marcados pues las funciones de los concejales y los deberes también de los concejales. Entonces, primero yo le digo a los jóvenes, capacitémonos, preparémonos, metemos en el papel, en el rol. Yo estudio, por ejemplo, ingeniería mecánica, pero en ese desarrollo del ejercicio político que llevo 4 años me ha tocado estudiar, aprender a hacer tutelas, derechos de petición, empezar pues a documentarme, porque no es importante tener claro en qué se está metiendo y qué es lo que está haciendo. Entonces, importante ese requisito, esa experiencia, y es que la gente primero se capacite, se prepare. Segundo, el ejemplo, no hay nada mejor que el ejemplo. Tenemos el ejemplo, no solamente el mío, sino de muchos jóvenes a nivel Colombia, que es también con quienes hemos construido procesos y que al día de hoy pueden ser el ejemplo para esos chicos también que se están motivando. Por eso, a más de uno, dentro de nuestra edad, dentro de nuestra capacidad ya de haber desarrollado una política seria en 4 años y que más de uno la reconoce, no solamente la gente joven, sino también gente mayor. Entonces nos dimos a la tarea de empezar a capacitar y empezar a ser ese agente promotor de que deben participar en el escenario político. Yo lo decía ahorita, si usted no se mete en la política sí se mete con usted. Por eso tenemos 46.000 jóvenes a nivel nacional compitiendo. Nunca habíamos pensado de que tanta gente iba a salir. Son casi 8.500 listas en todo el país que están en competencia, que están preparándose, que están documentándose en ley 1622, en 1885. Entonces yo creo que como experiencia, quizás como estrategia, el claro ejemplo de que tenemos que empezar a renovar la política. Y ahí, con claros ejemplos, tú puedes ser una persona nueva haciendo política, pero no con mañas viejas, y no serías, disculpen la presión nuevamente, un politiquero más. Entonces yo creo que es desde ahí, desde la experiencia, desde la capacitación, desde atreverse, así tengas 20, 25 años, 30 años, así seas persona muy joven para hacer política o no tenga familia política, es atreverse a hacerlo, porque en últimas, el hacerlo, ya estás obteniendo una ganancia, ¿no? Cosa de que si te quedas desde un lado mirando o no aspirando o incluso criticando el proceso. Entonces, es ahí desde donde se aprende, desde la experiencia, desde las capacidades, desde atreverse a hacer la política. Esa es una expresión fresca, juvenil, con ya un legado que va acumulando para que los jóvenes de este auditorio de Diálogos La Cumbre Televisión, pues se animen, se atrevan a lanzarse también a este ejercicio de la participación política. Vamos a hacer una nueva pausa y ya continuamos en Diálogo La Cumbre Televisión. Volvemos a la última parte del programa de Diálogo La Cumbre Televisión. En un recorrido que hemos venido haciendo muy preciso, muy interesante, muy motivante para toda la población juvenil, hombres y mujeres. Los jóvenes van hasta los 28 años, según la Constitución, Jorge Enrique. Según la ley 1622 del 2003, hasta los 18, Eso, hasta los 28, de 14 a 28 años. Hasta los 28 años, pero en el pensamiento la gente debe seguir siendo joven hasta el último día de sus días. De sus vidas. Muy bien. Hablemos ahora, Jorge Enrique, de la organización. No se puede participar en absolutamente nada, ni en un club, ni en un equipo deportivo, ni en una acción comunal, en un sindicato, etcétera, si no se está organizado. Es decir, si no se pertenece a alguna organización. A veces los jóvenes como que no les gusta mucho dedicarle tiempo a reuniones, a seminarios, no, son más como más prácticos.
pero pensando a largo plazo es necesario la organización y sobre todo la organización política como para reiterar en ese campo, en este programa, porque este país necesita de muchos actores políticos y desde luego que en la renovación los jóvenes deben estar allí como se dice, en las primeras filas de lucha, de acción, de combate, ¿no? En tantas cosas que hay que trabajar para que este país sea un totalmente diferente. Entonces, en el plano de la organización, ¿cómo ha visto usted ese proceso para que los jóvenes se integren con algunos grupos, con algunas organizaciones, sobre todo de carácter político? Ok, don Juvenal, digamos que nuevamente yo generalizo el tema de la organización, importantemente el tema de los jóvenes, sino sin embargo es importante también que sea algo ecuménico, que sea de todas las edades, de todos los pensamientos, de todas las ideologías, incluso políticas, desde el ámbito político, obviamente. Yo creo que cuando nosotros nos organizamos como población o como juventudes, obviamente nos une necesidades, nos une tal vez problemáticas, nos une también los momentos coyunturales de nuestro país o nuestras regiones, nuestros locales. Para un claro ejemplo, el paro nacional de hace unos meses. Entonces, de ahí partamos en que esa organización se da muchas veces espontáneamente, ¿sí? Todos encontramos un ejercicio en común. Por ejemplo, hoy en día a todos nos mueve el tema del cambio climático. Entonces, más de uno se sienta y se siente en el ejercicio, pues, de empezar a construir y en cambiar, obviamente, esos hábitos y esas formas de desarrollarse como ser humano para que no contamine tanto. Entonces yo creo que en el ámbito político como en cualquier otro ámbito, o sea, hay que partir obviamente de que si no estamos organizados, no llegamos. Ahí sí, por ahí hay una frase que dice que una golondrina no solo golondrina no hace invierno, ¿no? Entonces sí. Es de ahí, con el claro ejemplo, y ya anteriormente colocábamos las cifras, el ejemplo de los 13 millones de jóvenes en Colombia. Si estuviéramos organizados tendríamos presidentes y a Iván Duque lo colocó por lo menos casi 11 millones de votos, si no estoy mal. Entonces, evidentemente somos una cifra mucho más alta que pues si votáramos todos, participáramos todos del escenario político, de la toma de decisiones de nuestro país. El tema de la organización vital no solamente del ámbito político, académico. Yo tuve la oportunidad también de construir un centro de estudios en mi universidad cuando arranqué por sede, Luis Barbosa. Construí un centro de estudios en el cual encontré con un montón de chicos que con ese espacio que les quedaba, aparte de estar obviamente enfocados en su carrera, le interesaban aportarle, construir liderazgo. Tuve el ejemplo incluso de muchos estudiantes de ingeniería industrial que eran, digamos que tímidos a la hora de hablar, de pararse frente a una población, a pararse al frente de incluso sus mismos compañeros y dirigir la palabra, o expresar algo, contar algo, explicar algo. Entonces yo decía, si dentro de su ámbito, dentro de su rol y su ejercicio académico de la ingeniería industrial, deberían ser quienes tienen todo el plus pues, para dirigir a la población y todo eso. Entonces se encontraban flojos en ese ámbito y desde ahí, desde ese centro de estudio, dentro de esa organización, logramos que ellos empezaran a adquirir experiencia, oportunidades, a liderar procesos que mucho más adelante fueron representativos para ellos. Varios de ellos quedaron como representantes de la universidad en su momento. Yo fui el presidente 2 años y aquí nos encontramos con un choque obviamente y un análisis que más de uno hacía que no estaba dentro de esa organización, y es que decían que perdíamos el tiempo. Yo les decía a ellos, hay cosas que la universidad no enseña pero que valen la pena aprender y hay que buscarlas, hay que construirlas paralelamente a eso. Yo estudiaba ingeniería mecánica, mis compañeros estudiaban otras ingenierías, varios de nosotros estamos en el mismo centro de estudio, varios de nosotros participábamos de los escenarios de música en nuestra universidad. También tenemos un grupo incluso de música colombiana muy bonito allí, y en eso entonces más de uno cuando lo veía como perdido, como pérdida de tiempo, nosotros lo vemos como más oportunidades. Y hay amigos que en el día de hoy están enfocados también en el tema político, y hay amigos que están enfocados en el tema de la música, ¿sí? En el desarrollo social, en el desarrollo de sus comunidades, y no tanto incluso en el desarrollo académico o lo que están estudiando, porque hay algo que también es real al día de hoy, y es que los tiempos han cambiado. Yo me acuerdo que mis padres hace muchos años me decían, yo ya tengo casi 26 años, y me decían, hay que estudiar para ser alguien en la vida, para tener una casa, una familia, formalizarse, tener un carro. Y el día de hoy es difícil. Hoy el día de hoy tengo incluso amigos que tienen 2 carreras y no encuentran empleo, ¿sí? Entonces uno también, quienes se han enfocado por el tema político, se ve también como con otra oportunidad y otra salida para también desarrollar otro estilo de vida diferente a lo que tal vez muchos, porque yo estoy seguro que más de un padre no le decía a su hijo, no le dice a su hijo, a menos que sea político su padre, no le dice, métase en la política. Y yo hago preguntas muchas veces cuando estoy capacitando a los jóvenes en los colegios y en los escenarios políticos de juventudes,
y les digo, les hago una pregunta siempre como ¿quién se ha pensado en trabajar en una alcaldía, en el ámbito público? ¿O quién se ha pensado en este momento en ser candidato en algún ejercicio de elección popular? Y ninguno levanta la mano. Les digo, pero es que la gente en las alcaldías también necesita profesionales, en las gobernaciones, en el Congreso, a nivel nacional, todo, o sea, necesitan también de profesionales. Entonces hay manera de desarrollar también, no solo política, sino también participar del ámbito público. Y es otra acción distinta a la de siempre de la industria, porque hoy en día evidentemente hay una competitividad y hay una sobreoferta, más allá de la demanda que está requiriendo nuestro país en términos pues de ingeniería, digámoslo desde ahí. Entonces es evidente que el joven al día de hoy no tiene un concepto, no tiene una guía, no tiene un enfoque desde el ámbito público y político, y ese es el que estamos incluso intentando fomentar. ¿Qué le diría a los jóvenes cuando se avecinan ahorita unos eventos dentro de la llamada democracia electoral, elección de nuevos consejos municipales, los consejos de juventud, elección para representantes a la Cámara, para los representantes al Senado de la República y para la Presidencia de la República también? Bueno, ¿qué le dice a los jóvenes en cuanto a esa participación de democracia electoral? Que yo creo que yo llevo 4 años y cuento aquí 4 años vinculándome al ejercicio político y me ha sido difícil. Uno lo expresa muchas veces y dice trabajando con las uñas, y yo siento ahorita las herramientas para hacerlo. Arrancar de un consejo municipal de juventud, yo decía hace un momento, yo lo veo tal vez como un ejercicio más de cartón. Sin embargo, lo que celebro es que están promoviendo la participación política, se están acercando al ámbito público, van a empezar a enrolarse desde ahí en el ámbito público y político, y se van a proyectar más adelante. Tal vez que ahorita en este 5 de diciembre queden electos como consejeros de juventudes, y en el 2023 incluso se den cuenta que están trabajando más que los mismos concejales municipales de su municipio y terminen aspirando a ser concejales, con cortas edades, preparándose así o terminando sus carreras, pero con conocimiento previo a lo que se van a dedicar a hacer. Entonces yo lo que les invito es a que se motiven a participar del escenario político, ojalá desde el ejercicio principal de su derecho al voto, ojalá desde una política objetiva, diferente a lo que siempre se ha venido haciendo. Tenemos una elección al Congreso y a Presidencia, que es importante que los jóvenes dejemos de ser apolíticos, porque de alguna forma casi la cifra de jóvenes en Colombia está más o menos en el 27% de la población. Eso es porque, como bien les decía, más allá de quejarnos también tenemos que proponer, ¿sí? Yo seguro que, ¿me recuerda que estudio, perdón? Ingeniería agronómica, podría ser, puede incluso que se queden en 49 firmas, ¿sí? Y ustedes, ay, por favor, registradora, me falta solamente una, no, lo siento. Pues ni siquiera una registradora registradora. Ojalá con ideas innovadoras, no, yo decía y colocaba el ejemplo de varios candidatos que son caras nuevas haciendo política pero con mañas viejas, entonces se dañan de una vez el proceso electoral de ellos desde el comienzo. Yo coloco la anécdota con mi campaña al Consejo Municipal, que era algo representativo. Y es que yo gasté 500.000 pesos, hice 3 meses campaña y logré quedar electo 2 semanas. De pasar de 195 candidatos a ser uno de esos 3 electos, pues era todo un plus. Y ver cómo esos 3 electos había unos que se gastaron 50, 80 millones de pesos, y yo gasté 500.000 pesos, pues era algo representativo. Que en últimas ese ejemplo fue el que nos posicionó bien, digamos, en nuestro municipio, y más de uno tomó como ejemplo la campaña. Y una campaña a punta de sopas de letras, a punta de ideas innovadoras, a punta de un cartel en la espalda, un podman le llaman a eso, sin payola, sin plata, sin maquinaria, sin equipo, nada, simplemente haciendo el ejercicio con coherencia. Bueno, entonces yo invito a la gente que haga eso realmente. Lanzarse claro, a la calle, lanzarse a la lucha y con objetivos claros, con sus programas de gobierno y llegar a esa representación, porque a veces decimos, no, pero los mismos con las mismas. No, pues entonces que los jóvenes se lancen, ¿no? Que haya tantos candidatos y eso incrementa pues el formato de la democracia en Colombia. Ya terminando este programa de Diálogo La Cumbre de Televisión, Jorge Enrique, agradeciéndole por su participación, un mensaje final para sus jóvenes y compañeros. Nada, nuevamente el mensaje, motivémonos, participemos en los escenarios políticos, atrevámonos a ser parte de ellos, a tomarnos esos espacios donde se toman las decisiones. Yo sé que muchos de los jóvenes al día de hoy lo hacen de corazón, de verdad, porque les nace el tema medioambiental, social, el tema incluso económico, el tema del emprendimiento. Más de uno está buscando la manera de cómo garantizar un futuro, pero para que exista ese futuro tenemos que el día de hoy garantizar el presente. Así que pongámonos esa tarea, seamos parte de esa solución de nuestras problemáticas, no seamos solamente problemáticas como nos ven muchos gobernantes, están dentro del foco de los problemas, pero también tenemos que estar dentro del foco de las soluciones, ¿sí? Y que podamos ser propositivos y empezar a escalar allí en el ámbito político y público. Gracias, Jorge Enrique Ortiz Ruiz,
por la participación en este programa 225 de Diálogo La Cumbre Televisión. Y a la audiencia, muy amables por seguirnos. No se retiren, continuaremos próximamente en Diálogo La Cumbre Televisión.